Hola amigos de Radio Hoy, aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro programa Sintonía Vital, buscando la salud integral. Hoy tenemos una invitada desde Argentina, Flor Rapizardi, que es una maestra, no quiero encasillarla porque ella hizo un camino en el yoga, en el conocimiento chamánico, tántrico, y uno de los aspectos que también a mí más me llamó la atención y me produjo una profunda resonancia, eh, eh, cuando Flor habla ahí también en su página de la atención plena. Y bueno, bienvenida Flor, vamos a conversar muchas cosas hoy. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias primero por la invitación. Bueno, gracias a la radio también por estar aquí presente. Presente. Me gustaría que nos hables un poco un poco de tu camino, a lo que te ha ido llevando y contar esto que haces tú, porque finalmente, más que yoga, un poco tú estás muy en el cuerpo y muy presente y ese concepto de la atención plena me alucinó. Entonces, no sé si puedes contarnos un poquitito qué es lo que haces tú y cómo llegaste a esto. Bien, bueno, es una pregunta que te digo que, aunque parezca fácil, me es difícil a veces, por esto que dijiste antes, que tiene que ver con el no encasillarnos, ¿no? O sea, yo cada día que pasa, el otro día justo estaba hablando de esto con una consultante. Así que lo volviste a traer, por algo necesitaba también hoy compartirlo. Y tiene que ver con esta idea para mí, que creo que también está en mi página, ahí en esa presentación, esta idea de somos movimiento, ¿no? Que empiezo como contando esto, ¿no? Somos movimiento. Y eso significa que a veces es muy difícil, si bien, digamos, me comunico como terapeuta holística porque siento que engloba justamente varios eh, técnicas, caminos, ¿no? En ese peregrinaje al ser que vos también compartís. Eh, pero no me gusta mucho por eso a veces encasillarme en una en particular, porque siento que estamos en un proceso, ¿no? Permanente. Mi proceso comenzó a través de una crisis existencial a mis 20 y pico, ahora tengo 48. Eh, Como muchos buscadores, que compartimos a veces esta idea de ese momento, ¿no? Ese antes y después. Y a partir de eso, mi primera experiencia fue más con la meditación, por eso siempre digo que es mi gran maestra, esa práctica, digamos, contemplativa y ese entrenamiento de la atención, de lo que vos dijiste, la atención plena, ¿no? Después, digamos, continué por el yoga, por la terapia floral, ¿sí? Por la alimentación consciente, todo va de la mano, ¿no? Porque se va abriendo un camino y es un camino de ida, vos también lo sabés seguramente, Eh, eh, que también es maravilloso lo que haces, que estuve leyéndolo también por ahí. Eh, y de acuerdo a tu proceso se van abriendo como puertitas, ¿no? Entonces eso mismo después uno va compartiendo con sus alumnos, con sus consultantes. Me parece que es interesante esto. Entonces, en realidad, definirme me costaría, podría decir que sí, trabajo actualmente. Uno de mis tantos roles, como digo, en la vida, en este presente es como terapeuta holística y muy focalizada para mí en tres pilares, que es movimiento consciente por un lado, respiración y meditación, ¿sí? Son como los grandes pilares. Después hay como complementos, ¿no? Este camino que empecé por ahí hace un par de años dentro del chamanismo, que también me abrió mucho el corazón, fue una gran apertura del corazón. Llegó en el momento donde estábamos todos como hacia adentro, ¿no? Ese momento que fue súper introspectivo y maravilloso, en mi caso, en el sentido de seguir profundizando en ese peregrinaje, y me generó eso. Si tuviera que también poner en alguna palabra la práctica chamánica, me generó una gran apertura del corazón, ¿no? Como eh, en un viaje chamánico con tambor, por ejemplo, que es lo que más hago, eh, uno de repente puede conectar con una realidad espiritual que es tan válida como esta, ¿no? O sea, y que fue tan anulada durante mucho tiempo. Por algo la práctica está volviendo como a renacer.
o fíjate que la práctica chamánica está volviendo a renacer también, porque hay una necesidad de conectar con eso que vos la primera vez que haces un viaje, aunque no hayas hecho nunca nada vinculado a lo chamánico, el impacto que te genera es increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo tenemos en nuestro ADN, ¿viste? Esa conexión eh, con el fueguito. Yo apenas me dijiste que íbamos a hacer una entrevista, prendí mi fueguito, ¿viste? Sentirme en este círculo entre nosotros, con las personas que están en la radio, con los que nos están escuchando. Y para mí es sagrado el círculo. Y me remonta mucho a esa ancestralidad de alguna manera. Entonces, en mi primer viaje me acuerdo que me quedé como maravillada de todo lo que vi en ese viaje, ¿sí? Simplemente con el sonido del tambor, que ese sonido repetitivo nos genera se llama conciencia chamánica, ¿no? Es como esa apertura donde la imaginación, todo lo que es la imaginería se abre muchísimo y podés conectar con ese otro mundo que de alguna manera te trae una información diferente que vos después la podés aplicar en tu realidad. Por eso también es como muy concreto en algún punto. ¿Sí? Los chamanes cuando viajaban con una intención, ¿sí? Con una intención, que ahora se habla tanto de la intención. La intención viene hace siglos, digamos, esta idea de la intención, ¿no? Ellos viajaban con una intención para colaborar después con esa información que se traían del mundo espiritual, para colaborar en su comunidad. Por ahí nosotros ahora desde el neochamanismo lo que hacemos es también nos traemos esa información para nosotros, para poder de repente solucionar algún tema, alguna respuesta que sintamos que no podemos estar resolviendo en esta realidad y necesitamos ir en búsqueda de esa información para después, digamos, seguir caminando en esta realidad física, digamos, maravillosa. Y el cuerpo, como vos dijiste, para mí es la base. Hoy, antes de empezar el programa, estuvimos como hablando y creo que estábamos súper en sintonía con eso. Y creo que para mí el cuerpo es la base, es la puerta de entrada del autoconocimiento, ¿sí? Es como nuestro gran templito, digamos, eh, que nos permite estar aquí ahora, yo digo celebrando la existencia. Eso es muy el tantra, ¿no? La celebración de la existencia, todo lo que nos trae, todo es aprendizaje para mí. Lo agradable, lo desagradable, lo neutro. Así que bueno, un poquito me amplié en la pregunta, pero No, es un poquito el camino. está buenísima la respuesta porque me van surgiendo muchas ideas, porque el otro día estuvimos haciendo una conversación con un swami acá en Chile, que vamos a hacer un programa con él la próxima semana, pero también me tocó conversar con él previamente y es toda una experiencia muy bonita, porque hay dos cosas que tú hablaste ahora que me recordaron mucho lo que él dice y lo que va a ampliarse en el programa de la próxima semana. Que, del chamanismo, ¿cierto? Te conecta con el mundo emocional, que es lo que él hablaba un poco, lo que es el Bhakti Yoga, que es como conectar con la emoción. Y que en la India es muy potente los bhajans y los cantos y una cosa de la devoción para conectar con el sentido espiritual. eh, y eso como que me resonó mucho cuando estabas hablando tú del chamanismo. Y no pude también evitar recordar que vi en tu página también que tú trabajas con empresas. Entonces, qué loco y a la vez qué bonito una empresa que algo como productivo, como muy cuadrado aparentemente a veces, llevar un espacio que a lo mejor los gerentes y la gente que está como en este mundo de la producción, traer información desde el mundo espiritual también, o sea, le da como mucho sentido quizás a la gente que está trabajando y que no es solamente ir a producir productos y ganar plata, sino que eso Bueno, está inserto en un contexto de la vida. tal cual. Bueno, mira, en realidad, para mí, y creo que en esto vamos a coincidir, vale, muchas cosas, ¿no? Pero esto que tiene que ver con lo que vos me traes con las organizaciones, para mí tiene que ver con que somos integración, movimiento e integración. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo también vengo de ese mundo, digamos, de primer carrera soy periodista, licenciada en periodismo, comunicadora, trabajé muchísimo
muchísimo en comunicación, en empresas, tuve mi propia consultora. Hay gente que por ahí ni sabe esta parte mía, porque tengo como otra vida, ¿no? Que disfruté muchísimo también, Mm, ¿sí? Trabajé muchísimo en patrocinio cultural, o sea, soy muy amante del arte en todas sus formas, sí, entonces estimulaba a las empresas a que inviertan en arte como una forma de comunicar diferente, ¿no? En un momento que era muy novedoso en la Argentina. Entonces, para mí, eh, esto que vos me preguntás, para mí es, la organización está formada por personas, por seres, sí, entonces para mí es una gran oportunidad de poder impactar en más gente. Yo lo veo sí, de esa manera, claro, ¿entendés? Y yo también estuve en ese lado, y me hubiera encantado que alguien venga a proponerme lo que yo estoy proponiendo ahora, ¿no? Entonces, sí, creo que es maravilloso. Las empresas, lo que más he realizado en las empresas son prácticas más de mindfulness, que le llamamos de sí, pausas conscientes o pausas activas, mm, donde de repente lo que trabajamos justamente es el entrenamiento de la atención. Esto que vos dijiste, me encanta la atención plena, y bueno, es un poco esto, ¿no? Eh, Entrenar la atención, ¿sí? sí, Cuando nosotros entrenamos la atención, a partir de ese entrenamiento, empezamos a estar como mucho más presentes, primero en este cuerpo, en estas sensaciones corporales, en la respiración, en mi flujo mental, en poder observar mi mente y darnos cuenta que en realidad no somos esos pensamientos, sino que somos la conciencia que observa, no mm, somos esta emoción, ¿sí? No es que me mm, defino, soy ansiosa, estoy atravesando una situación X, o sea, no me pongo esa etiqueta, ¿no? Soy mucho más que eso. sí, Entonces, cuando empezamos a generar como esa autoobservación, para mí es como la clave, ¿no? Del proceso. O sea, por eso siempre digo, primero mindful, o sea, primero es observarme. Si yo no me puedo observar y no puedo generar un espacio de silenciamiento diario, yo creo que es muy difícil transformar algo en mi vida, sí, ¿entendés? Entonces, creo que lo primero es sentarnos un ratito y dejar de distraernos, ¿no? Estamos como muy distraídos, muy desconectados del cuerpo. mm, Entonces, bueno, el cuerpo pues, nos pasa factura porque es maravilloso. O sea, y a mí también me sigue pasando factura, ¿no? O sea, porque la gente sí, piensa que estás en un estado zen las 24 horas, no. O sea, digo, este aprendizaje también lo estoy atravesando y encarnando eh, diariamente. Lo mismo que enseño es lo mismo que vine a aprender. Entonces, para mí es como diario este trabajo, ¿no? Y algo que vos dijiste también hoy cuando hablamos previamente con lo que resuena muchísimo, que es la responsabilidad, la autorresponsabilidad. Y para mí la disciplina, que es una palabra que a veces está como muy confundida, tiene que ver con ser discípulo de uno mismo. O sea, y sí, un poco es eso, ¿no? O sí, sea, es generarme espacios de autocuidado. Qué sí, importante que es eso. Y en las empresas, bueno, maravilloso. Y no sabes la apertura y el impacto que genera en la gente, lo he hecho mucho en salud además, y en salud, en las organizaciones de salud hay un burnout tremendo porque sí, los médicos estamos como muy pasados, ¿me entendés? Con un sistema también complejo de salud, entonces eh, poder generarles espacios de ellos de autocuidado, autoobservación, de darme cuenta qué necesito, de poderme ofrecer, de poder ser compasivo conmigo mismo, porque si no lo soy conmigo, ¿cómo lo voy a hacer con un paciente? sí, O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, primero me digamos, me autoaprecio, ¿no? sí, Todo lo autoaprecio, autoamor, autocuidado, para después poder de alguna manera claro, expandirlo, ¿no? Y compartirlo. Así sí, que me parece maravilloso lo de las empresas, a mí me encanta cuando surge porque es un desafío hermoso. qué bonito. Vamos, me surgen un montón de cosas que quiero preguntarte y quiero profundizar. Vamos a ir a escuchar una canción ahora, que es súper atingente a lo que estamos hablando. Yo en todo el programa pongo los Beatles porque es mi grupo favorito y los amo desde los 6 años de edad. Y vamos a escuchar al más místico de ellos. Bueno, son todos bien místicos, pero George Harrison, que hizo un camino espiritual muy bonito. Y una canción que tiene que ver con esto, que Here Comes the Sun, que significa aquí viene el sol, y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos a Hermoso. escuchar a los Beatles y seguimos conversando a la vuelta. Acá estamos de vuelta.
con Flor Rapizardi, que estamos conversando muy entretenidos y muy profundamente. Y Flor tocó un tema justo antes de que fuéramos a la canción, que antes de conversar el programa habíamos estado conversando un poquitito. Y yo, ¿cierto? Le decía que lo que yo me he dado cuenta al trabajar con gente, ¿cierto? Físicamente, con personas en mi consulta, uno empieza a ver que las enfermedades no vienen desde afuera, sino que somos nosotros mismos que no tomamos responsabilidad por la experiencia de que somos un cuerpo, ¿cierto? Eh, Somos básicamente un espíritu teniendo una experiencia humana en un cuerpo, pero somos el cuerpo. Y dejamos de conectar con el cuerpo, de quererlo, de amarlo, de escucharlo, de respetar sus emociones y empezamos a imponerle como si fuera una máquina de trabajar, de producir o tener que adaptarse a los demás o a las cosas de la vida. Y en ese proceso de perder esa conexión, nos empezamos a enfermar y responsabilizamos al medio, a la política, a la sociedad, a la economía, a la señora, al marido, a los hijos, al jefe. Y siempre hay que dar vuelta el dedito de allá hacia uno mismo y volver a tomar responsabilidad. Y eso es justo lo que estabas tú tocando al final y para que lo profundicemos un poquito más desde tu mirada de lo que tú estás haciendo. Sí, me encanta lo que decís y resuena un montón con eso y creo que es mi camino también, ¿no? O sea, a mí también me pasó factura el cuerpo en su momento cuando estuve en esa crisis de mis veintipico, que te digo, esas crisis existenciales, ¿viste? De ver hacia dónde. Y bueno, lo escuché. Yo creo que la clave es esa, ¿no? O sea, no seguir de largo. O sea, entonces creo que lo que vos decís de la toma de la responsabilidad es la clave para poder caminar un camino en conciencia, en presencia, ¿no? Un camino en plenitud, porque en realidad lo que queremos es eso, ¿sí? Mm. Yo estoy como hace un tiempo hablando mucho del disfrute, del goce, de la celebración, desde un lugar constante, pero ¿a qué me refiero con esto? Entender que la vida es esto que hablaba antes, de integración, ¿no? Que no creo que haya algo bueno o malo, lo que creo es que necesitamos empezar a como a caminarla un poquito más en fluidez, ¿no? Eh, yo hace un tiempito también vengo haciendo algunas prácticas también donde incluyo un poco más la danza libre, la danza intuitiva, le llamo baile medicina, porque también me empecé a dar cuenta un poco eso, ¿no? Que estamos como muy como acorsetados, Mm. ¿no? No sé si es una palabra por ahí, es como una palabra rara, pero como en Se esa entiende, perfecto. se entiende. Eh, y creo que es importante, digamos, empezar como a sacar esas corazas, ¿no? En yoga se dice esos velos, ¿no? Esos velos, ¿no? Para poder realmente encontrarnos con nuestra verdadera naturaleza, con quien realmente somos. Entonces, eh, por ejemplo, el movimiento libre, la danza es maravillosa porque la gente se despoja de lo que debe ser, ¿viste? Y es un momento que energéticamente para mí está muy alineado con este momento de soltar el deber ser, porque seguimos como muy amarrados. A veces decimos, sí, sí, no, yo ya solté, no, pero seguís viendo el amarre en la persona, ¿no? Conmigo misma también lo he podido observar a pesar de los años de trabajo. Entonces, la danza libre e intuitiva te invita un poco a conectarte con el cuerpo desde un lugar primero muy amable, muy amoroso, que eso también es clave, ¿viste? Dejarnos de juzgar. Para mí como la crítica y el juicio es tremendo lo que nos... bueno, vos coincidirás seguro también en tu atención, lo que nos genera, el impacto que nos genera en el cuerpo, ¿sí? Mm. Entonces, empezar a trabajar más con esta idea de amarnos tal cual somos, ¿sí? Y para eso, para mí, el trabajo con la danza, que tiene una energía también muy yin, muy femenina, ¿no? Muy receptiva, también aprender a recibir, porque yo creo que colectivamente estamos muy en el hacer, muy en el Mm. yang, que está muy bien, por supuesto, ¿no? Pero a veces nos falta como el equilibrio de esa energía receptiva, de esa energía amable, esa energía como abrazadora,
¿no? Entonces yo creo que la vida es eso en realidad, es ese yin y yang, esa integración de lo femenino y lo masculino, estar todo el tiempo observándonos, digamos, cuando estamos muy en el hacer, bueno, empezarnos a, a ofrecernos más esa energía receptiva, femenina. Así que para mí la responsabilidad es la clave para poder caminar un camino en conciencia y los hábitos ahí creo que son fundamentales, ¿no? Pero los hábitos no desde el piloto automático, de nuevo por ahí ir a esa atención plena, sí. Muchas veces nos damos cuenta que estamos haciendo un hábito porque alguien, estamos, digamos, desarrollando determinado hábito en alimentación, en descanso, lo que sea, lo que para vos sea parte de tu rutina, por ahí porque me lo dijeron, porque consideran que ese hábito, digamos, es saludable, pero en realidad, ¿qué me pasa a mí? Siempre pasarlo por uno, ¿no? Yo creo que si no somos como maquinitas que repetimos, ¿no? Como recetitas mágicas y milagrosas. Y en realidad yo creo que siempre hay que ver qué te pasa a vos con eso, digamos, porque si el hábito se convierte en un piloto automático, para mí ya no es un hábito saludable, ¿sí? Ya me Estás consciente. repitiendo algo que no resuena con vos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que me pasa a mí, que además tengo una energía muy acuariana, porque yo tengo sol en acuario, necesito como diversidad, ¿entendés? Entonces, Mm, mis hábitos están conformados de acuerdo a esa energética también. O sea, yo, por ejemplo, mi hábito de movimiento no es siempre el mismo. Siempre hago movimiento a determinada mm, hora, intento, o en algún momento del día, pero va variando el estilo mm. de movimiento, por ejemplo, porque necesito también gozar de eso que estoy haciendo para poder sostenerlo en el tiempo. Entonces, esto me parece clave, si no nos volvemos robotitos saludables, pero robotitos que en algún punto el cuerpo también empieza a expresar ese encarcelamiento, ¿no? De estar haciendo algo en piloto automático. Entonces ahí la atención plena viene a traernos luz para podernos, cuando practicamos cuando hacemos ese entrenamiento en la observación, empezamos a darnos cuenta los patrones, digamos, que tanto mentales como lo que empieza a ocurrir en nuestra mente es lo que de alguna manera nos abre, yo creo que la visión, nos abre un poquito la visión, esa práctica de entrenamiento de la atención, ¿viste? Te abre la visión que estaba como muy chiquitita, muy derechita, te abre y te permite ver un poco más, ¿sí? Sí. Yo justo había estado leyendo un libro de neurociencia que, bueno, los neurocientíficos están descubriendo cosas, pero también todavía tienen una mirada muy materialista y como que ellos piensan que la conciencia surge de las neuronas y no al revés, pero bueno, ya se van a dar la vuelta completa. Pero es muy interesante porque se han dado cuenta de que nosotros no percibimos la realidad, sino que el cerebro lo que hace es fabrica una imagen y no está chequeando realmente la realidad, sino que solamente cuando algo cambia. O sea, si yo estoy acostumbrado que aquí está, no sé, en mi mesa, tengo la caja de mis anteojos, ya en mi cerebro está el holograma. Y si realmente esta caja de anteojos que es negra, alguien la cambia por una amarilla, recién ahí mi cerebro va a registrar que hubo un cambio. Y ahí lo dicen que la clave es la atención, Ujú, porque el holograma es tan cómodo que es en el fondo lo que los hindúes llaman el maya. Es eso, al ujú. final es el maya que te está previniendo de no ver realmente lo que está pasando afuera porque estás viviendo en un sueño dentro de tu cabeza que están tus condicionamientos, tus memorias, tus traumas y esta imagen como de cine en 3D, pero que la estás viviendo dentro de la cabeza. Y uno nunca se cuestiona eso, uno cree que de verdad ve la realidad. Y por eso me interesó tanto cuando tú hablas de la atención plena, porque ya ellos, los científicos, sin practicarlo, ellos lo dicen en el libro, lo publican, pero seguramente el tipo no lo está practicando realmente en el día a día. Porque de verdad cuando uno empieza a practicar, el estar atento al 100% se te vuela el cerebro. Es como te empiezas a dar cuenta de detallitos, de cosas, y empiezas a encontrar que todo es muy bello. Y Exacto. no sé, yo practico eso mucho, 2 veces al día, que para poder, como trabajo muy intensamente con gente, muy concentrado, salgo 2 veces al día a caminar 1 hora. Y en esa hora estoy con atención plena, plena, plena en lo que está pasando y en lo que está pasando adentro.
pero lo que trato de no hacer es pensar. O sea, me voy completamente al cuerpo, a lo que estoy sintiendo, a cómo se sienten los pasos caminando, ver el pastito, y de pronto te empieza a pasar que el auto destartalado tirando humo, que uno diría, ¡ay, qué feo! Y ese auto contaminando, lo encuentro tan bello, y el perro que le falta un pedazo y que me va a ladrar, lo encuentro maravilloso, y todo se pone muy vivo. Se Y pone yo, muy vivo. Esa palabra es tal cual. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando empecé la práctica de mindfulness, me acuerdo que vivía en un departamento en Capital en ese momento, y ¿sabes qué? No había registrado la cantidad de árboles que había en la cuadra, ¿no? Y a partir de la práctica me di cuenta que cuando salía, empecé a registrar, digamos, de otra manera, con otra magnitud. Así que es maravilloso, es un poco lo que estás contando. Es eh, maravilloso realmente. está muy bueno este tema, vamos a seguirlo, porque yo creo que va a dar para que lo profundicemos mucho más, pero tenemos que irnos a unos pequeños tanda comercial y volvemos unos minutitos. Hola, amigos de Radio Hoy. Aquí estamos de vuelta en este programa que también está muy, muy entretenido, muy lindo, muy profundo. En los comerciales nos pusimos a conversar con Flor de un tema que es maravilloso, ¿cierto? Hablando de la atención plena, de percibir la realidad, del contacto, pero eso nos llevó a la intuición. Y yo le decía cómo yo vengo de un mundo de la ingeniería, yo soy ingeniero y construía edificios, y era todo así, muy matemático. Y cuando llegué a todo este mundo, se han ido despertando otras cosas que yo no tenía idea que existen y que las tenía y que están disponibles como herramientas ahí completamente disponibles. Y una es esta de la intuición. Entonces yo te decía, Flor, ahí cuando estábamos en comerciales, que me pasa mucho cuando estoy trabajando con un paciente, estoy rastreando, yo trato de no imponer racionalmente lo que yo creo que esa persona tiene o lo que yo creo que hay que hacer como tratamiento, porque es como imponer algo muerto en algo que está vivo, que es la persona. Pero sí hay otra cosa, porque eso viene como desde la cabeza, pero a veces estoy rastreando a la persona y te viene algo que es como desde las tripas, así como desde la guata, y que sube como un globo y es como ¡fa! Y eso es una intuición, o sea, lo interpreto que es una intuición. Y de a poco he ido como aprendiendo a estar cada vez más sensible a eso, y no solamente en eso, sino que en otras áreas de la vida. Entonces, me Ujú. gustaría que hables un poquito más de tu experiencia de la intuición y cómo has ido profundizándola. Total, me encanta, me encanta. Les contaba que de alguna manera estoy en un momento también muy conectado con esa palabra, ¿no? Con ese sentir, mejor dicho. Eh, y creo que es como ese sexto sentido olvidado en algún punto, ¿no? Por décadas, como que hemos dejado así como por debajo de la alfombra, ¿no? Yo también soy tengo una energía más muy mental, entonces también para mí fue todo como un proceso y lo sigue siendo, ¿no? Pero creo que darle validez a esa información es clave, ¿sí? Es como esto que contaba del mundo chamánico, digamos, es poder abrirnos a entender que somos un todo, ¿no? Y cuando vos hablabas recién y contabas esta experiencia con tus pacientes, que me parece hermosa, yo creo que esto tiene que ver con la escucha consciente también, ¿sí? O sea, cuando yo escucho con todo mi ser, ¿sí? Em, no estoy oyendo, estoy escuchando, digamos, con todo lo que soy, ¿sí? Eh, y cuando estoy escuchando con todo lo que soy, el corazón está tan presente, ¿no? Que si yo me permito escucharme primero, por eso primero mindful, esa experiencia hacia adentro, me permito escucharte. Y si me veo, te veo, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia es clave y la relaciono también ahí con la intuición porque tiene que ver con eso. Cuando yo bajo de la mente al corazón y empiezo a estar como más conectado con ese corazón que vos sabés que tiene un campo increíble, ¿sí? Y desde ahí manifiesto en realidad, o sea, em,
se despierta esa intuición que está en todos nosotros. Solamente tenemos que empezar a como a cultivarla, a darle, más que nada, te diría, más que cultivar, sí, volver a recordarla, ¿sí? Mm, Es esto que ya sabemos que está en nosotros, pero necesitamos volver a recordarla y a mm, cultivarla por ahí sí cada día con la experiencia de sentarme a escucharme, simplemente en silencio, a respirar y por ahí emitir alguna pregunta y ver qué me llega y confiar en esa información. Y después, por supuesto, la puedo constatar en mi realidad a través de otros métodos, digamos, con los que mm, cada uno resuene, cada quien resuene. Pero para mí la intuición estaba justo leyendo un libro de Hoyo que se llama La intuición, dice el conocimiento que trasciende la lógica, ¿no? mm, Es otra información, otra data. Por eso la relaciono tanto con el mundo chamánico, porque es otro tipo de información que es tan válida. mm. Y la intuición, ese sentido que es tan válido como el sentido de la vista, como el sentido del tacto, como el sentido del olfato, como el sentido del gusto. ¿Por qué cinco? Son seis. Mm. Eh, y tal vez un siete para el uno, ¿no? O sea, Claro, ¿qué pasa? Aparte, nosotros como evolucionamos como animales que teníamos que cazar, recolectar, estar, como que evolutivamente durante muchos millones de años estamos muy acostumbrados a solamente confiar en lo que estamos viendo, pero además el intelecto se formó en ver lo que está mal. Porque si tú te pones a ver solamente lo que estaba bien, agarrar el león te comía. Entonces, es exacto. como que el intelecto es una herramienta que va a buscar todo lo que está en conflicto o es una amenaza o un peligro. Entonces, tiene un lugar, te sirve, pero es solamente una herramienta que te deja la otra mitad afuera, que es lo que está bien, y lo que es bello, lo que es hermoso. Y una de las cosas que uno más le llama la atención cuando empieza a trabajar también con pacientes y con gente, lo empieza a ver y también en uno, por lo menos eso me pasa a mí, es que el estado más común de la persona es el miedo. Ujú. Miedo a perder el trabajo, miedo a que me deje la señora, miedo a que se muera un ser querido, miedo a perder, miedo a no lograr lo que quiero, miedo a no ser querido por los demás. Siempre es como que el estado opuesto al amor no es el odio, sino que es el miedo. Exacto. Entonces, la intuición para que pueda surgir y florecer, tienes que empezar a a cultivar un estado de confianza. Pero Tal cual. es muy Y, difícil dar ese salto, y porque es de como amor propio, botar o 6 sea, millones de años de evolución y decir, ya, voy a empezar a confiar. sí. Y de amor propio. Yo creo que todo, y seguramente coincidís, ¿no? Mm, Eh, de todas las cosas que escucho, de mi propia historia, o sea, de todas mm, nuestras historias, eh, cualquier conflicto que estaremos atravesando siempre, en el fondo, tiene que ver con una cuestión de amor, mm, ¿sí? mm, Entonces, eh, volver a- a cultivar ese autoaprecio, ese autoamor, ese autocuidado, es la clave, empezar a escuchar cómo nos hablamos, mm, cómo es nuestro diálogo interior, es como autoindagarnos, por eso digo que la práctica mm, meditativa para mí es la base, la mm, práctica contemplativa, es como cómo me estoy hablando, qué estoy escuchando, qué alimento, no solo, digamos, físico, sino a qué me estoy exponiendo, ¿no? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? Es como muy importante porque eso hace mm, eso colabora muchísimo con el miedo también, ¿me entendés? O mm. sea, si yo estoy todo el tiempo viendo el noticiero, ¿y cómo voy a salir a la calle? Pero es casi como obvio. Enojada, odiando, con miedo y que, claro, Exacto, entonces tengo que entender que, que necesito empezar a cultivar otro tipo de información, ¿no? Y ver qué me pasa, constatarlo. Siempre decimos lo mismo, no me creas, o sea, constatalo, constatá a ver qué te mm, pasa cuando empezás a cultivar otro tipo de emociones, ¿sí? Cuando empezás a ah, cultivar emociones más expansivas, de apertura, como te decía que me gusta decir, ¿sí? mm, Eh, cuando nosotros estamos como muy encerrados, o sea, estamos como tensos, ¿no? Físicamente. sí, Entonces, necesitamos expandirlos. Por ejemplo, hay una práctica con la que yo me especialicé, que es yoga restaurativo, que es maravillosa,
porque vos la ves como práctica desde lo físico y pues decís, qué práctica como parece la nada misma, porque estás en una postura como 5 minutos, es como muy pasiva en términos físicos, pero pasan tantas cosas, es como mágico. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo, cuando yo me quedo sostenida en un soporte, ejemplo, es lo que se llama un bolster, por ejemplo, esos almohadones en forma cilíndrica, Mm, o sobre una silla, o sea, digamos, apoyada sobre un soporte, un par de minutos, no uno, sino 3, 4, 5, algo empieza a ocurrir en tu cuerpo que empieza como a abrirse el cuerpo, solo, ¿sí? Porque le estás dando tiempo, ¿sí? Estás confiando, o sea, estás permitiéndote entregarte a ese soporte. Y eso mismo lo llevamos a la vida misma, ¿sí? mm, Entonces, te digo, porque las experiencias con las alumnas ha sido maravilloso en eso. Entonces me entrego ese soporte y todo se abre, ¿no? Y entonces el cuerpo que estaba como tenso empieza mm, como a abrirse, a soltarse. Y también empieza a hacerse más visible la tensión, porque cuando me relajo, ¿cuándo me mm. enfermo en realidad? No en el momento del estrés, o sea, en realidad No, cuando pues, caigo, cuando, cuando, claro, cuando me bueno, relajo. eso James lo describió súper bien. Vamos a tener que interrumpir muy cortito esto, nuevamente como estamos todos los tiempos marcados en la radio. Vamos a ir a escuchar una canción que se llama While My Guitar Gently Weeps de los Beatles y vamos a volver a terminar de cerrar y conversar esto que estamos viendo. Ok, acá estamos de vuelta de la bellísima canción. Hoy día estuvimos enfocados ahí en George Harrison, que tiene una mística y una conexión muy bonita y muy atingente con lo que estamos conversando con Flor. Estábamos ahí súper entretenidos hablando, bueno, de la atención, de la intuición. Y hay un tema que también conversamos entre comerciales, que tiene que ver con las emociones, ¿cierto? Se ha ido desarrollando como un concepto como de ser positivo. Entonces, solo tener emociones positivas versus las negativas, y que no, las negativas te van a enfermar, te van a hacer mal. Y hay toda como una subcultura como del miedo a las emociones, pero las emociones mal llamadas negativas tienen mucha fuerza, tienen mucho poder y yo creo que a veces es tanto el poder que tienen que no sabemos cómo manejarlas, cómo lidiar con ellas, y no sabemos cómo, como escuchar otro día a alguien que decía que hay que abrazar el cactus. O sea, esa emoción que es como un cactus hay que aprender a abrazarla, a poder meditar con ella, o sea, estar en silencio sin querer escaparse de ella, sin querer que se termine, sin querer resolverla, sin querer racionalizarla, porque es tan emoción como las llamadas positivas. Entonces, eso me gustaría como que habláramos de esto en los minutos que nos quedan, Flor. Ujú. Sí, es un tema súper interesante. Igual se me pasó volando el tiempo, la verdad que fue Sí, muy rica la conversa, como dicen ustedes. Mirá, sí, de hecho, fíjate que la emoción viene de movimiento. claro, Eh, entonces, esto que vos decís es tal cual. De hecho, yo te contaba en ese espacio que tuvimos para hablar, que en verdad a mí me cuesta mucho ya decir emoción positiva, ¿sí? Porque para mí es como de apertura, ¿sí? De expansiva, ¿sí? En mindfulness se dice agradable, tal vez, ¿no? Que agradable, desagradable, neutro. Se habla un poco con esto para empezarle a sacar un poco de etiqueta, ¿no? Y que no nos, no nos asuste todo ese claro, mundo. Porque en realidad es eso, son emociones. Lo que nos pasa en realidad es que nosotros le damos como ese poder. Siempre nosotros le estamos dando como un poder a algo, ¿no? Entonces, por ahí viene esta emoción, digamos, qué sé yo, llamémosle enojo, ¿no? Que es una de las emociones que por ahí más nos incomodan. eh, y en verdad, ¿qué hacemos? O sea, como la rechazamos, también le damos como más magnitud, empieza como a agrandarse, ¿sí? O sea, quiero evitarla, quiero salirme de este estado porque no me gusta, porque no estoy cómodo. O sea, entonces, para también trabajar con la incomodidad,
para mí es una práctica sumamente, sumamente valiosa, sumamente valiosa. O sea, poder estar con la incomodidad. Por supuesto, uno empieza a poquito, siempre con una intensidad, digamos, leve se llama, ¿no? De 1 a 5 y empezar a conectarme tal vez con alguna emoción que tal vez me incomode. Y la incomodidad puede ser por ahí una pequeña molestia, ¿sí? No hacer una práctica con una gran incomodidad, ¿sí? Siempre practicamos desde con lo chiquito para después poder, digamos, hacer frente a lo más grande que nos toca en la vida. Entonces, John Kabat-Zinn, que fue como uno de los grandes, digamos, personajes que ha expandido el mindfulness en Occidente, ¿sí? Que en realidad es una práctica milenaria, ¿sí? Pero bueno, justamente a través de la ciencia se han comprobado como muchas cosas. Todo lo que ocurre en el cerebro es puedes meditar durante 8 semanas. Y él tiene un libro que se llama Vivir en plenitud la crisis. Me parece alucinante el título ya. mm, O sea, y mm, que se los recomiendo a todos leer, Vivir en plenitud la crisis. Y un poco habla de esto, ¿no? De, digamos, cómo poder conectarnos con el caos también de una manera amable y entender que todo es el concepto de impermanencia, mm, ¿no? Que este concepto lo traen muchas corrientes filosóficas y espirituales. Eh, Cuando empezamos como a comprender en mayúscula esto, empezamos a tener una relación distinta con todo ese mundo, porque empezamos a entender que nada es eterno, todo es impermanente, mm, ¿sí? O sea, que eso y ese es el círculo de la meditación, ese es el círculo del flujo mental, entonces el pensamiento viene y se va. El tema es cuando yo me engancho, o sea, cuando le doy poder a eso, me engancho, ¿no? Y ahí empieza el bucle mental y ahí es donde empiezo como a meterme en ese engranaje del que siento que no puedo salir. Entonces después podemos utilizar ahí estrategias como para poder abordar eso de una manera más saludable. Y el mindfulness es una, ¿no? A través de ese entrenamiento yo empiezo a conectarme con mi mundo emocional de una manera mucho más compasiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el enojo, empiezo a entender que, digamos, también el enojo, ¿dónde lo siento? Empiezo a registrarlo en el cuerpo, a ver dónde está el enojo, cómo es, de 1 a 10, cuánto yo lo siento. Empiezo como a indagarlo, empiezo como a indagarme. Y cuando empiezo a hacer esto, me voy dando cuenta que le saco peso, ¿sí? Porque me doy cuenta que no es tan terrible como pensaba tal vez. Entonces me puedo preguntar, ¿es real? ¿Esto es imaginario? ¿Qué necesito para darme en este momento? Empiezo como a hacerme preguntas también, ¿no? Muchas veces eh, todo ese mundo es un mundo que muy fantasioso que tal vez nos hacemos de algunas cosas, ¿sí? mm, Entonces, el preguntarme cuán real es eso, digamos, es importante también. Y me voy dando cuenta el arraigo de las creencias limitantes, bueno, todo esto que hablábamos antes, ¿no? Todo esto que nos, de alguna manera que traemos de este primer septenio, que de mm, alguna manera necesitamos como revisar para poder trascender también y hacer nuestro caminito. Cuando vos hablaste del miedo, a mí siempre me viene la misma frase esta de Marianne Williamson, que dice, ahora no me la acuerdo exactamente para repetirla tal cual, pero habla como que nuestro miedo más profundo en realidad es a brillar, mm, ¿no? A esa luminosidad, digamos. mm, Entonces, creo que cuando vos le preguntás a una persona cuál es tu miedo más grande, es ese miedo, ¿no? Como a ser todo lo que puedo ser, mm. ¿no? A la grandeza. A ese poder que tenemos que es ilimitado. Les Mm, aseguro a cada uno acá que es ilimitado. ah, Eh, y es hermoso, maravilloso y único. sí. Así que bueno, es- Bueno, Flor, ha sido un programa de verdad muy lindo. Se nos fue así, pero volando. Te quería preguntar si, como para ir cerrando, desde acá de Chile, una persona que quiera tomar sesiones contigo puede hacerlo, porque hoy día todo es online, ¿cierto? Tú das sesiones, ¿qué sesiones son las que puede tomar alguien que quisiera hacerlo y cómo te contacta? Mirá, hay dos vías ahí. Hoy por hoy la gran mayoría está conectado con el Instagram, como @florrapizardi, me pueden conectar.
Sí. Ahí tengo casi Creo que toda está mi abajo, información. está en la pantalla abajo tus datos, sí. Y si no, en mi página web pueden explorar y bucear un poquitito todo lo que hago, que es www.flor-rapizardi.com.ar. Y sí, por supuesto, yo trabajo híbrido, le llamo, ¿no? Ahora Mm, trabajamos híbrido. La presencialidad, por supuesto, es parte para mí muy importante, el poder abrazarnos ahí y establecer contacto físico, pero también trabajo muchísimo y te diría en un mayor porcentaje también online, hoy por hoy, con mm, prácticas de meditación, con grupales y sesiones individuales también de viaje con tambor chamánico, sesiones más terapéuticas con terapia floral, sesiones de meditación, sesiones de movimiento consciente, de yoga para la salud integral. Bueno, con estos pilares de los que estuvimos hablando, que son en los que yo me muevo, ¿no? mm. Así que Qué sí, bonito. Sí, bienvenidos a todos los que les los resuene esa invito propuesta. a que entren en contacto con Flor porque de verdad eh, el camino a enfermarse es muy rápido, pero el camino a estar sano uno puede tomarlo en el momento que decida estar sano, ser feliz y conocer herramientas nuevas para poder hacerlo. Y bueno, y si van a Argentina, vayan a Open Door, que es un lugar maravilloso, que es donde ahí Flor también tiene su casa y también trabaja, así que los invito a que entren en contacto con ella y bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy día, Flor, y espero que se repita en un futuro próximo. Y eso, te agradezco mucho. Gracias, 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 gracias por tu tiempo, por, eh, por el espacio, por la escucha, ¿sí? Por la presencia, que es el regalito más grande que podemos ofrecernos, creo yo. Y gracias a los que están escuchando y a los que los van a escuchar después, porque hoy por hoy somos red y vamos Sí, compartiéndonos y expandiéndolo. sí. Después el programa lo pueden escuchar también como podcast en Spotify, va a estar en el YouTube de la radio, va a estar en el YouTube mío, así que van a poder verlo muchas veces más. Bueno, Flor, me despido de Gracias, ti. Fue un programa muy lindo, te agradezco mucho. Y gracias. amigos, los dejo invitados para el próximo lunes, que vamos a estar con Swami Ekananda, un programa que también va a estar muy, muy lindo. Nos vemos la próxima semana.